Getafe 1, Real Sociedad 2. Sorpresa de salida en la alineación que presentó Matarazzo, ya que repitió el mismo 11 de la pasada semana el equipo que empató frente al Atlético de Madrid en Anoeta, a pesar de que recuperaba para este partido tanto a Zubeldia como a Gorrocha, que se presumía que iban a ser titulares, pero que al final no lo fueron. Con este partido ha terminado ya la primera vuelta, que ha sido muy mala, y solo hemos podido tener una portería cero en el total de los 19 partidos que hemos disputado hasta ahora. El primer tiempo no fue bueno, pero terminó con ese marcador a favor de la Real, merced a un zurdazo desde el borde del área, a 10 minutos del final de esta primera parte, del gallego Brais, el único disparo que hizo la Real en esos primeros 45 minutos. En la segunda mitad, la Real tuvo claras ocasiones para marcar, para sentenciar, la tuvo Oyarzábal en 2 ocasiones en sus botas, la tuvo también Barrene, no acertaron y ya cerca del minuto 90, a falta de 10 minutos para el final del partido, en una jugada, una vez más, mal defendida a balón parado, marcó Juanmi, un exjugador de la Real, marcó el tanto del empate y parecía que ese iba a ser el resultado definitivo. Sin embargo, en la última jugada del partido, también en un balón parado, en un saque de esquina, algunos apuntan o se apuntan el tanto al entrenador o al preparador, luego nos comentarán nuestros invitados en la jornada de hoy, le apuntan el tanto al preparador de ese tipo de jugadas. Sin embargo, fue un claro fallo del guardameta del Getafe, que no alcanzó ese balón, el balón dio en la cabeza de Aramburu y al final se coló y estableció ese 1-2 que fue definitivo y que dejó los 3 puntos tan necesarios para la Real Sociedad. A destacar lo que Bordalás saca de su equipo. Un equipo que yo creo que es un equipo prácticamente de segunda, o por lo menos eso a mí me pareció el otro día, con las bajas que tenía el equipo y que sin embargo pues dio la cara y a punto estuvo de no perder frente al equipo de la Real. Hoy, como habrán visto, volvemos a este escenario en Egunon Televista, vamos al plató en el estudio, dejamos la gastronómica hoy, pero vamos a hacer una mínima pausa porque inmediatamente vamos a saludar a nuestros invitados en la jornada de hoy, también para analizar ese partido y en vísperas de lo que será mañana el partido de Copa frente a Osasuna en Anoeta. Hoy contamos aquí en los estudios de Unón Televista con José Luis Tolosa, con Miguel Ángel Idígoras y con Dani Ballester. Precisamente voy a empezar con Dani porque por fin ganó con su equipo. Ganasteis al Betiona Al Betiona. 3-2. 2-1, 2-1, O 2-1. 2-1, 2-1. 2-1, 2-1. Bueno, ¿cómo fue el partido, Dani? Pues peleado, la verdad, como toda la temporada. Solo que esta vez, pues la moneda cayó de nuestro lado. Empezamos ganando 1-0 en la primera parte con un gol de Dani, que es nuestro máximo goleador, nuestro máximo artillero. La primera parte hicimos, la verdad, que un partido yo creo que muy, muy bueno, muy decente. Después conseguimos meter otro gol más, pusimos 2-0 y pues llegados ya al minuto 60 empezó un poco la locura, que es lo que pasa yo creo en esta categoría, que es la de juvenil preferente, que es que los partidos se alocan en la última media hora. Entramos en ese toma y daca de ambos equipos, terminamos encajando un gol, empezaron los nervios y demás, pero bueno, al final se consiguió solventar la papeleta y nos damos los 3 puntos. Empezasteis el año ganando, importante, ¿no? Con el Lengo. Sí, sí, sin duda. O sea, esta victoria tiene que suponer motivación más que nada para seguir ganando. Este fin de semana nos toca el Mundial y de ahí para arriba. Muy bien, pues gracias por venir, Dani. A Gracias también, vosotros. José Luis. Gracias, Miguel Ángel. José Luis, tu Sí. análisis del partido de Getafe. Bueno, pues la Real se plantó prácticamente con el mismo sistema de juego que contra el Atlético de Madrid, 1-4-4-1-1, con esa media punta de Brais. El equipo que parecía que proponía un poquito más para intentar hacer
aspecto ofensivo era la Real Sociedad, porque el Getafe, como bien has comentado tú, independientemente de todas las bajas que tenía, es un equipo que técnico-táctico deja bastante que desear, un equipo muy ramplón, de lo más flojito que hemos visto este año en Primera División. Y la Real Sociedad lo intentaba sobre todo con Sergio Gómez por banda izquierda, que es muy profundo. Y luego, pues bueno, Bryce en esa media punta, que es un jugador que, aparte del gol que metió, que filtra muchos balones a las acciones de la espalda del equipo contrario, con Sergio Gómez sobre todo, que parece que es como su máximo aliado, y luego algunos balones que también le pudo meter a Oyarzábal, que el otro día no estuvo tan acertado como ha podido estar en partidos anteriores, ¿verdad? Y luego, pues un poco decir también en el debe de la Real Sociedad, el gol que nos meten ellos en contra. Parece mentira que estemos hablando de fútbol profesional, de fútbol de primera división, en el cual un balón volcado desde el centro del campo, un balón frontal, y digo bien volcado, porque no era ni balón tocado, ni es que lo ha pegado un zurdo, un derecho, era un balón solamente volcado contra el área. Van los dos centrales de la Real Sociedad prácticamente a estorbarse. Aramburu rompe esa línea que podían tener para poder defender, hace una diagonal para adentro hacia el lado izquierdo, incomprensible, habilita a Juanmi, que si solamente hubiera sido el pase hacia atrás hubiera sido fuera de juego, y la inesperada mala salida de Remiro, que se queda una media salida que ni va hacia el balón, ni recorta, ni va a parar, o sea, deja vendida la portería y acaba en gol. Lo que sí me gustaría decir es que yo, por ejemplo, cuando entrenaba en tercera división, todos los viernes ensayábamos cómo nos teníamos que colocar, si era defensa a balón parado, hablo, balones frontales, balones laterales, si era pierna abierta, pierna contraria, si el balón era muy dentro, si era más fuera, y luego dónde te tenías que colocar, si era en el punto de penalti, en el borde del área o incluso fuera del área, ganando incluso hasta 5 o 10 metros con respecto a lo que es el área grande, ¿no? La Real Sociedad se queda en el borde del área grande, simplemente se pone en sitio, no en situación, vuelcan el balón y te encuentras que eso no está ensayado, porque resulta que bueno, te puedes encontrar en un dimidirete de que es un balón frontal que viene los dos centrales y se pueden un poco molestar, pero ya lo de Aramburu que corra hacia el lado izquierdo en diagonal para adentro, habilitando en este caso Juanmi, si solamente con quedarte quieto hubiera sido fuera de juego. O sea, por eso digo que yo creo que hay cosas que en el fútbol profesional, no en la Real Sociedad, en muchos equipos se dan por hechas, te van a volcar un balón, bueno, pues nos ponemos y mantenemos un poco el sitio y ya está. Pero yo digo, ¿no será mejor de que incluso Aramburu, Sergio Gómez, que está en el lado izquierdo, o los jugadores que no son tan altos, que ganes un poquito más de estatura, un poco más de cuerpo, más de corpulencia y que digas, bueno, tengo más centímetros para poder ganar, si nos vuelca la pelota o nos centra en el balón, que podamos tener centímetros, ¿no? Pues la Real Sociedad el otro día se ve, vamos, claramente que eso no está entrenado. Yo soy un defensor de adelantar la línea y te digo por qué, porque históricamente se ha colocado la línea al borde del área, en la raya del área. Lo que pasa es que esa jugada siempre termina en el punto de penalti. Sí. El balón va al punto de penalti y cualquier golpeo en el punto de penalti es gol. No, y luego José Ignacio, el comportamiento puede ser, como tú bien dices. Yo, por ejemplo, me acuerdo cuando era una falta frontal, defendíamos incluso 10 metros por delante de lo que es el borde del área, y tenías tres comportamientos. Uno, quedarte quieto. Otro, incluso correr hacia atrás como mucho hasta el borde del área o incluso como mucho hasta el punto de penalti. En el momento del golpeo. Sí, e incluso correr hacia adelante. Que yo me acuerdo en su momento con Johan Cruyff y demás, bueno, que se corría hacia adelante y dejabas a los jugadores en fuera de juego, ¿no? Entonces, lo que pasa es que ahí estás a expensas del árbitro de que luego lo vea. Bueno, pero estamos hablando ya de fútbol profesional, que tienes líneas, hay VAR, o sea, hay jugadas que están muy claras. Pues digo que hay tres tipos de comportamiento: quedarte quieto, correr para atrás o correr incluso hacia adelante. El otro día la Real Sociedad se queda en el borde del área, pero el comportamiento está claro que no está entrenado. Primero porque hay una cosa que para mí, desde luego, cuando yo entrenaba era clarísima. O sea, los centrales nunca se tienen que cruzar durante todo el transcurso del partido. Porque si ya se empiezan a cruzar los centrales, no es que se estorben, sino que ya empiezan las indefiniciones de la siguiente jugada que dará el remate, ¿no? Entonces se ve claramente que eso no está entrenado. Y luego ya cuando le ves a Aramburu correr en la diagonal hacia adentro, hacia el lado izquierdo, habilitando en este caso a Juanmi, es cuando ves que eso no está entrenado. Y yo, para mí, en el debe de la Real Sociedad habrá entrenador a balón parado. El otro día metimos el segundo gol
con suerte o no, pero se mete a balón parado. Pero yo, desde luego, en el fútbol profesional, que esas jugadas no estén preparadas, ensayadas y entrenadas, o sea, no lo concibo. No Vamos. lo consigo. Miguel Ángel, tuviste el partido, ¿no? ¿Qué te Sí, pareció? sí, bueno, pues parece que los seguidores de la Real estamos condenados a sufrir y mucho, aunque ganemos, ¿no? Bueno, fue un partido emocionante, sobre todo porque, bueno, el final yo creo que nos salvó de una semana de auténtica depresión, ¿no? Creo que hubiéramos vivido después de si hubiera empatado a uno la Real, ¿no? Bueno, coincidiendo con lo que dice José Luis, voy a abrir un pequeño debate en ese sentido, ¿no? Yo creo que algunos seguidores o algunos aficionados de la Real empezamos a cuestionar a Remiro en sus salidas por alto, ¿no? En un portero de esa envergadura, no en esta jugada, que es un despropósito de unos cuantos jugadores, como bien apuntaba José Luis, ¿no? Sino en general, ¿no? A mí Cuando sale, ¿no? Porque sale muy poco. Cuando sale poco, y es un portero que debería salir más, con más seguridad. Y se repite mucho eso, ¿no? No sé si es un portero al que no se le ha entrenado o tiene esa carencia y hay que aceptarla, ¿no? No lo sé, pero bueno, es un debate que ya hablaremos. Sí, hay muchos porteros que son de portería. Sí, que una la vez mayoría, la sí, mayoría. que una vez que ya salen del área pequeña, se ven un poco intimidados, ¿no? Con falta de seguridad. Sí, Les no, da incluso- miedo salir a los porteros. Por esto también los córners son jugadas de tanto riesgo contra nosotros, ¿no? En parte porque somos una plantilla bajita, de media, y un portero que no sale por alto en los córners. Entonces estamos muy vendidos, ¿no? Está muy vendida en esas jugadas, ¿no? Pero en líneas generales, y un poco el debate también creo que va en la línea de si la Real ha mejorado o no ha mejorado con Matarazzo, ¿no? Yo creo que la Real sí ha mejorado. Se ha mejorado. Hay algunos jugadores que han mejorado sensiblemente, ¿no? Ostensiblemente, diría. El caso de Cubo, el caso de Bryce, que le dan, se nota que ahora hay un aire diferente, hay más presión, hay más intensidad en el juego, aunque sea la misma plantilla, prácticamente la misma plantilla, ¿no? Que teníamos con Sergio Francisco, pero yo creo que sí ha habido un cambio de actitud. ¿Por qué? Lo desconozco, no estoy en el terreno ni cuando entrenan ni mucho menos, pero sí me puedo imaginar que la llegada de un entrenador exigente, de un cuadro técnico exigente y de gente que entiende el fútbol con más intensidad, que se debe practicar con más intensidad que lo que venía haciendo la Real hasta ahora, porque hasta ahora a la Real hemos visto en muchos partidos casi andando, jugando muy, muy lento, tocando el balón muy lento, y los contrarios nos esperaban, robaban en el medio y nos la jugaban, ¿no? Yo creo que la Real en ese sentido sí se ha hecho un equipo más sólido y con muchos defectos todavía por pulir. Yo creo que el partido de Getafe le habrá servido a Matarazzo para tomar nota de algunas cosas que tiene que ir arreglando, ¿no? Y yo espero que lo vaya arreglando. Hay jugadores que efectivamente igual tienen que cambiar de actitud o cambiar de equipo. Hablando El otro día nos decía Joseba Iturria, efectivamente, que dice, menudo marrón para el entrenador de la Real que llega y que tiene este calendario. Pues ahí tenemos a Rino Matarazzo, que de 2 partidos de 6 puntos ha sacado 4. Y estamos en vísperas ahora de ese partido de Copa y de la visita del Barça, ¿eh? Dani, pleno de victorias. Ganaste con el Lengo y ganó la Real. Exacto, ¿no? Y lo del calendario, de hecho, también lo mencioné yo, que yo decía, coño, empatar contra el Atlético empezar está muy bien. Tenemos un mes complicado, pues ganarle al Getafe todavía yo creo que hace mejor ese punto contra el Atlético de Madrid. La Real se salvó con ese gol a balón parado, sorprendentemente, porque, pues, como bien hemos estado comentando, el balón parado este año en la Real Sociedad, por mucho que se haya contratado un especialista, parece que está siendo más perjudicial que ventajoso en ese aspecto del juego. La Real hizo un partido, pues bueno, en el que Garzabal estuvo a lo mejor demasiado fallón arriba, pero bueno, Remiro yo también creo que en el gol la verdad está bastante desacertado en el gol en contra, pero por ejemplo el nivel de los laterales me pareció bastante alto en comparación a lo que hemos visto durante esta temporada. Me parece muy interesante, como bien ha dicho Tolosa, que Matarazzo está apostando mucho por Sergio Gómez en la salida de balón, ponerlo como una especie de extremo izquierdo, dejar a Guedes más por dentro y sacar la pelota con los dos centrales y bajar o bien a Soler o bien a Aramburu y jugar un poquito y dar pues ese campo a Sergio Gómez, que yo creo que es un lateral que tiene mucho más pie que Aramburu, por ejemplo. Me parece muy interesante esa vertiente que está aprovechando la Real. Bryce me parece que también está subiendo mucho el nivel y, como bien dijo en rueda de prensa ya, parece que el cambio de entrenador, según decía él, era necesario porque les da otro tipo de motivación y demás, así que me alegro también de que jugadores como Bryce estén entrando ya del todo en el equipo. Y sí creo que aspectos a mejorar, por ejemplo, fue el cambio de Sukic, que entró en el minuto 60 y la Real a partir de ese minuto empezó a flojear. Sí. Yo creo que bajó bastante el nivel del equipo y hay que ver el tema de los cambios, a ver si, yo creo que Matarazzo podía haber a lo mejor quitado a Oyarzabal y meter a Óscarson, porque Oyarzabal se le veía fallón y bastante cansado.
El tema de los cambios, Sí. yo creo que Luego hay os que trabajar. preguntaré yo por el tema de Suchit, vamos a escuchar enseguida a Rino Matarazzo, pero le quería preguntar a José Luis, ¿por qué los porteros tienen tanto miedo a fallar y por eso no salen? Yo, la mayoría de los porteros que No, conozco, es que cuando salir, encuentras un portero valiente, como en su caso era en su día Arconada, o ahora mismo el portero del Barça, ¿no? Se le ve sí, valiente. Joan García. Sí, Joan García se le ve valiente, pero hay muy pocos porteros que son valientes. Bueno, es que salir de la portería, yo no he jugado de portero, solo Javier Vallejo, que es el que ha jugado fútbol y ha jugado de portero, nos podría contestar bastante mejor que yo, ¿no? Pero un poco mi forma de ver es de que salir de la portería no es fácil. Tú date cuenta que al final tú en la portería no es que estés colocado con arneses, pero date cuenta que ya salir de lo que es, hay líneas. Es zona de confort. ¿No? Hay líneas, está la línea de meta, está la línea del borde del área pequeña y la línea del borde del área grande, ¿no? Entonces yo creo que el portero, cuando ya ha empezado a jugar en cadetes o demás, se ha acostumbrado a eso, buscar zonas de seguridad. Entonces Remiro se ve mucho más cómodo cuando está del borde del área pequeña hacia adentro. Es un portero que tiene problemas en los córners o en los balones incluso laterales, de las salidas. No es que vea ni mejor o vea peor, pero es un portero que su zona de, como tú bien has comentado, su zona de confort, su zona de seguridad es del borde del área pequeña hacia adentro. En el fútbol de hoy en día, tú das cuenta cómo juega el Barcelona, por ejemplo, que es el próximo rival en Liga, Sí. que juega en el centro del campo y que el portero pues tiene que aventurarse a salir del área grande e incluso más adelante para poder cortar incluso balones o ataques del equipo contrario. Me acuerdo de un portero que tuvo la Real Sociedad con 1,94 de estatura en la época de Clemente, que era Asper, que iba mal por arriba, pero iba mal dentro del área pequeña, dentro del área grande y dentro de la portería, porque era un portero que iba mal por arriba. Y ahí tienes porteros que, sin embargo, que van bien por arriba. Remiro, en este momento, estoy totalmente de acuerdo con Miguel Ángel, es un portero que en este momento, así como el año pasado, también es verdad que el equipo defendía mejor. El equipo que este año no está defendiendo tan bien, llegan más veces a la portería, nos meten gol con bastante más asiduidad, mucho más facilidad, y se le ve a Ramiro con menos seguridad y es un portero menos determinante, así como el año pasado o el anterior o el anterior se terminaba con muchas porterías a cero en los partidos, que terminar con una portería a cero, a nada que tú tengas alguna y tal, y ganes 0-1 o 1-0, pues te valía, ¿no? Pero este año nos está penalizando que, quitando el de Mallorca, que ganamos 1-0 en casa, nos está penalizando que en todos los partidos o hemos tenido que remar a contracorriente o en todos los partidos nos han metido gol. Y quieras que no, te obliga, si ya quieres ganar, pues ya tienes que meter 2. Y no es tan fácil. A mí me cuesta Pero entender- un poco, José, sí. pero un poco por apuntar lo que decía José Luis, fíjate, yo tuve la oportunidad de entrevistar a Eduardo Chillida, que Eduardo Chillida, como sabéis, fue portero de la Real Sociedad. Sí, sí. Y yo le pregunté, esto hace muchos años ya, ¿no? Pero le pregunté qué relación o qué nexo puede haber entre un escultor, un artista y un portero de fútbol, ¿no? Y me dijo que había mucha más de la que nos podemos imaginar. Decía que un portero, igual que un escultor, tiene que tener una visión en 3 dimensiones de la realidad. Y destacaba mucho el hecho de que hubiera jugadores que habían jugado a fútbol, porteros que habían jugado en el frontón, porque te obliga a tener una visión de la velocidad de salida de la pelota, de la velocidad en la que te llega, de la distancia y del espacio en el que tú tienes que controlar, ¿no? Y hay algunos que lo hacen muy bien y saben hacerlo muy bien, controlan muy bien la velocidad, controlan el espacio y claro, el portero está en una posición que solamente el delantero centro tiene que hacer la misma. Visión periférica. Exactamente. Y no todo el mundo tiene la misma. Y él decía que el frontón era una escuela fantástica para los Ahora que porteros. dices, Miguel Ángel, el tema del frontón, yo me acuerdo cuando el difunto Ormaechea y Marco Antonio Bornat, la Real campeona, solían jugar a squash. En la zona de arriba de Zubieta 1, del Z1, había un frontoncillo y solían jugar mucho a squash o incluso a paleta con pelota de tenis. Y precisamente lo que tú has comentado, la colocación, el movimiento rápido, La velocidad de la pelota. la velocidad periférica, balón, o sea, pelota, raqueta o pelota con la pala, meter la pelota en la chapa, o sea, estar como muy atento, ¿no? A situaciones de reflejo. De reflejo, Sí. Bueno, otro espacio. Yo no he sido nunca portero, Dani, pero es que yo me sentiría, si fuese portero, creo yo, eso quizás los porteros nos lo dirán, ¿no? Pero yo me sentiría más seguro yendo yo directo a por el balón que dejando que alguien me rematara dentro del área pequeña, que es gol seguro, porque es que no te da tiempo. O sea, Sí. en una portería de metros que tienes es imposible que tú
puedas llegar a cualquier remate, ¿no? Salvo Sí, que te vaya a sí. las manos. Sí, la lógica te dice eso, pero es verdad que yo que sí que he jugado de portero, te encuentras con compañeros en la portería que sí les pasa, que se sienten más seguros, como digo yo, sujetando el larguero que saliendo a por la pelota. Están más tranquilos y prefieren intentar parar el balón que ir a por el centro, que es una cosa curiosa. Ya. Yo creo que más que decir, al final, si te meten un gol a 1 metro de la portería, pues nada, Sí, imparable. estabas vendido, sí. Pero Sí, sí. si sales y fallas, el fallo es suyo. Sí, yo creo que es eso. Yo me acuerdo con Javier Vallejo, que fue profesor nuestro en técnica, y me tocó a mí en el examen. Muchos años, a mí también. Sí, reacción discriminativa del portero, y me tocó a mí en el examen para poder exponer, y luego fue muy gracioso porque yo me gustaba, incluso luego ya cuando saqué el título de juvenil y de regional aquí en Guipúzcoa, me gustaba ir de oyente porque luego poder hacer el nacional, y me acuerdo que una de las veces que estaba el de profesor me puso para que yo les dijera a los alumnos lo que era la reacción discriminativa del portero, para enseñarles. Muy bien, vamos a escuchar a Rino Matarazzo, que como hemos dicho antes, pues bueno, pues ha sacado 4 puntos de 6 y vamos a ver qué pasa esta semana. Un final muy dramático. En esos momentos piensas en las ocasiones que hemos tenido en la segunda parte para haber podido meter el segundo gol. Pero también pienso en estar conectado, en poder ayudar a los jugadores dándoles inputs, y en general muy contento por la reacción, por esos minutos, ganando duelos, generando faltas a favor, y creo que es una sella de identidad o un signo de identidad de este equipo muy importante para lo que viene. Sí, también vimos en el primer partido algunas de las ideas que hemos venido trabajando. Hoy es un partido en el que podemos aprender mucho. Intentábamos generar ocasiones. Habíamos preparado para cuando correr detrás de la línea o hacer movimientos de ruptura para poder generar espacios. Nos costó en la primera parte, con ese golazo de Bryce, que no fue tanto una jugada trabajada. Y en la segunda parte sí que nos parecimos más a lo que queríamos, con presión alta y recuperaciones en campo contrario, con esos movimientos para generar espacio. Y en general es un partido para seguir viendo, para seguir mejorando. Hay algunas ideas, tanto en este partido como en el anterior, de lo que queremos, y un partido para seguir viendo esas cosas. Sí. Bueno, pues seguimos adelante y le voy a preguntar a Miguel Ángel. Miguel Ángel, ¿tú crees que este nuevo entrenador Rino está teniendo la suerte que no tuvo o que no ha tenido Sergio Francisco? Bueno, yo no creo que sea una cuestión de suerte. Bueno, creo que lo comentaba Dani también. Yo creo que la llegada de un entrenador nuevo siempre cambia. Los jugadores también saben que es un técnico nuevo, un equipo técnico nuevo, y todos quieren ganarse el sitio, porque saben que parten de cero. No parten de cero exactamente, pero sí que tienen que demostrar al nuevo entrenador algo que ya daban por hecho con el anterior, ¿no? Y en ese sentido es que hay un estímulo añadido. Hay un estímulo añadido en muchos jugadores y de hecho se ve que han reaccionado, ¿no? Suerte, yo creo que no, yo creo que ha jugado sus bazas. Hombre, hemos tenido suerte o mala suerte. El partido de Getafe podía haber habido ahí de todo, ¿no? El empate, luego ganamos, tal, bueno, se salva, ¿no? Contra el Atlético de Madrid yo creo que vimos una buena Real, y también una superioridad, que hay gente que critica mucho a la Real en el partido de Getafe. Yo creo que hubo un momento de crisis, como bien apuntaba Dani, con la salida de Sukic y quitó a Bryce. Yo creo que pega un bajón la Real, pero yo creo que la Real fue dominadora del encuentro y se mostró superior, ¿no? No entró el balón cuando tenía que haber entrado, eso hubiera sentenciado el partido y hubiera demostrado una superioridad de la Real, pero yo creo que más que suerte, yo creo que la intensidad del trabajo de Matarazzo y de su equipo técnico se está notando, y yo creo que lo tenemos que seguir notando a medida que vayan puliendo pequeños defectos, ¿no? Pero más que suerte, yo creo que es fruto del trabajo. Sí. En el fútbol es muy importante, José Luis, la suerte. Tener suerte en los partidos. ¿Tú crees que y quizás... buscarla también. Y buscarla. ¿Tú crees que está teniendo suerte la Real? Porque yo no creo que está jugando mucho mejor de lo que pudo jugar contra el Villarreal o contra el propio Atlético, igual, ¿no? En la Anoeta. Bueno, yo lo que sí, como hubiera comentado Miguel Ángel, es que sí hemos mejorado mucho en el haber de la Real en intensidad. Eso hemos mejorado una barbaridad. El equipo está bastante más junto de lo que estaba antes. Se ha reforzado mucho ese doble pivote, o sea, esa doble posición, en este caso Soler-Turrientes o Soler-Gorrotxategi o Gorrotxategi-Turrientes, me da igual, ¿no?
Está claro que el centro del campo está mucho más arropado, está mucho más junto, y ya por ahí ya no se descose la Real tan fácil, ¿no? Y luego, pues, está claro, yo por ejemplo, viendo al segundo entrenador, que se ha visto hoy perfectamente en la televisión, a la hora de dar las instrucciones que las da en castellano, con intensidad, o sea, yo creo que al final no se trata de chillar, porque no por chillar tienes más razón o menos razón, o te van a hacer más o menos caso, pero sí está claro que sí, el tono es importante, de que la gente esté tiesa y esté atenta, ¿no? O sea, que no sea que tú hablas, que tú hablas con naturalidad, hablas suave y tal, muchas veces la gente se dispersa, se va, ¿no? Te habrá pasado a ti, como se ha pasado a todo el Sí. mundo. Y yo creo que la Real Sociedad en este momento ha mejorado mucho en ese aspecto, ¿no? Y se ve, yo creo que no es suerte en el hecho de que el Atlético de Madrid te meta 0-1 y prácticamente seguido metas el 1-1. O sea, la capacidad de reacción es francamente buena en ese partido, pero el día del Getafe, independientemente de que el partido fuera muy malo y que el equipo contrario para nosotros no diera el nivel de incluso un equipo de primera división, pero también hay que jugarlo y hay que ganarlo. Y también te encuentras que en el minuto 90 nos meten el empate a 1 en una jugada totalmente mal defendida, muy mal estructurada, pero luego tiene la Real Sociedad también la suerte, pero también tiene que al final tú dentro de 2 días nadie se va a acordar cómo has ganado en Getafe. Eso es. Y está claro que también iba empate a 1 en un momento crítico que era el 1-1 y es capaz luego de reaccionar y de meter el 1-2. ¿Suerte o no suerte? La suerte hay que buscarla. Y lo que está claro es de que todo el mundo creo que se da cuenta de que el equipo ha tenido poder de reacción en 2 partidos de 2 y que el equipo no es que esté ni mejor ni peor estructurado, sino que tiene más mordiente. El equipo está, como ha comentado también Miguel Ángel, está más tieso, ¿no? Por lo menos en el comienzo de Matarazzo se ve el equipo con las orejas más... Tú imagínate, Gorrotxategi y Zubeldia, que son titulares indiscutibles, y el domingo los dos estuvieron en el banco. Y todo el mundo daba por hecho que iba a jugar Zubeldia, iba a jugar Gorrotxategi, y no jugó ninguno de los dos. Bueno, Gorrotxategi salió de cambio. Pues bueno, al final la gente dirá, pues aquí no es tan fácil, aquí hay que ganarse el día a día, de lunes a sábado, para jugar el domingo hay que ganarse el puesto. Antes ya ha apuntado Dani, Miguel Ángel, la entrada de Sutic, que no aportó nada. Sin embargo, tenemos también el lado positivo, Turrientes. Turrientes está demostrando que puede ocupar ese puesto titular también de forma correcta, ¿no? Sí. Bueno, yo aquí tengo 2 técnicos que saben más que yo de eso, ¿no? Pero sí es verdad que la llegada de un técnico nuevo da oportunidades a algunos y a otros se las quita, ¿no? O se las quita, hay un cambio, hay un pequeño terremoto, ¿no? Y que es normal y es positivo, yo creo, ¿no? Efectivamente, Zubel ya queda fuera, que es un central indiscutible hasta el momento, ¿no? Pero yo creo que también el entrenador en ese sentido hace algo que muchos entrenadores hacen, muchos místeres hacen, ¿no? Que es dar confianza al 11 que ha ganado o a los que han salido titulares, ¿no? Y renueva esa confianza y está bien. Yo creo que en el caso del cambio de Sukic, hombre, es normal que tenga que dar oportunidades. Turrientes, efectivamente, se ha ganado el sitio, se abre ahora el melón de Gorrocha, él, no, los dos, bueno, son los que saben a ver qué deciden, pero oye, es muy positivo que Turrientes haya entrado, le hayan ganado la confianza del nuevo entrenador. Y el tema Sukic, yo creo que también ahí abre otro melón del futuro de este jugador, ¿no? Yo creo que en las 2 o 3 últimas actuaciones que ha tenido ha dejado mucho que desear. Y yo no sé si tiene que seguir en la Real, no sé cómo está la situación contractual de él, pero no me parece que en estos momentos aporta demasiado. ¿Tu opinión, José Luis, con respecto a estos 2 jugadores? Totalmente de acuerdo. Sukic es un jugador que estaba aportando poco o nada. Es un jugador que vino precedido de una gran fama. Se pagaron 10 millones de euros por él, o 10,5 por él. Y es un jugador que las prestaciones que está dando en la Real Sociedad no son... En este momento, tú date cuenta que es un equipo que veníamos de ganar al Sevilla, de ganarle al Atleti, de empatar también con el Celta, me parece que fue, pero luego ya seguido se perdió Alavés, Villarreal, Girona. Ya entró el equipo que parecía que íbamos para arriba ya para jugar, buscando esa ansiada competición europea, y de repente ese sopapo de 3 partidos seguidos perdiendo, que ya otra vez nos puso a 2 puntos del descenso. Tú fíjate que hemos conseguido 4 puntos de 6 y estamos a 4 puntos del descenso todavía. O sea que la gente de abajo también está apretando. La Real Sociedad también ha tenido ese ápice de suerte para poder sacar esos 4 puntos de 6. Yo creo que hay que intentar consolidar, y lo que está claro es de que con comportamientos, para mí, como el que tuvo Sukic el otro día, esa media hora de partido, pues no es conveniente ni para el grupo, ni para la Real, ni para nadie. Ni para nadie. ¿Tú mantendrías, Dani, el mismo 11 ahora? Después de empatar con el Atlético de Madrid, ganar en Getafe,
ahora tenemos Copa, tenemos el Barça. Bueno, para ¿Cómo- la Copa imagino que habrá ¿Cómo rotaciones. gestionarías tú eso? Sí, para la Copa imagino que habrá rotaciones, seguro, incluso en la portería. Yo la verdad que espero que por lo menos en Copa, frente a Osasuna, cuente con Marrero, que en la rueda de prensa también ha dicho que es un portero, no sé si ha dicho explosivo, creo que era la palabra que ha dicho, y que tenía ganas de verlo. Así que yo también espero que eso se le dé la confianza de jugar en esta ronda de la Copa del Rey. Y yo creo que sí, probará también seguramente a Zubeldia, que no, pues como bien hemos dicho, no participó este fin de semana. Yo creo que probará más jugadores. Espero también la participación de Mikel Gotti, de algunos jugadores que están ahí. Gotti no está convocado. Ah. Ha dejado fuera Lo ha a dejado porque Carricaburu es y a Gotti. Pues no me había fijado lo de Gotti. Pues espero que igualmente jugadores que están en el banquillo cuenten más, pero sí es verdad que si tienen actitud. Quiero decir, si va a entrar Sukic y va a hacer la media hora que hizo frente al Getafe, pues yo no contaría con él para jugar frente a Osasuna, desde luego, para nada. Es significativo, José Luis, ya que haya dejado a Carricaburu y Gotti. Bueno, yo creo que Carricaburu está muy claro. La pena es que no está por aquí ¿cómo era? El representante José Mari. José Mari, que no está para podernos indicar algún detalle más, ¿no? Sí, sí, sí. Pero yo creo que estaba bastante cerca, parece, del Racing de Santander, por lo menos lo que el jugador quería. Sí, pero el Racing ha cogido un delantero de la cantera del Atlético ahora, ¿eh? Sí, Cedido, y luego este fin estaba de el semana. problema de que parece que las pretensiones económicas entre Racing y la sociedad no El Zaragoza también le no quería. han llegado a un Sí, acuerdo. ¿no? Sí. Y Yo el lo Zaragoza veo por ahí. quiere apostar fuerte por él. Racing seguro. Lo que pasa es que, claro, me imagino que el jugador también tendrá su palabra y dirá, claro, es que un equipo que está en descenso, en segunda división, pues igual pierdes valor de mercado. O sea, Y ya nos de vamos pos- a quedar con Óscarson solo, te quiero decir que no es un delantero que sea muy fiable tampoco en cuanto a bueno, lesiones. bueno, Y luego Yarzábal. luego está el tema de Oyarzábal, sí. Yo lo que sí apostaría, no el día de los Asuna, pero sí el día del Barcelona, tengo claro de que va a jugar con 5 es 5. Y si nos ceñimos un poquito al partido que la Real Sociedad hizo en el Montjuic, en la ida, que se perdió 2-1, haciendo un partido bastante buen partido. bueno, y teniendo en cuenta un poco de que el Barcelona juega muy cerca de la línea del centro del campo, bueno, por no decir cerca, no, incluso hay veces que juega hasta por delante de la línea del centro del campo, y yo creo que hay 3 formas de poder combatir. Lo que pasa es que tienes que tener el acierto, primero de defender muy bien y muy juntito, y que luego tú tengas el balón, tener claro qué es lo que tienes que hacer con el balón. Y las 3 formas que hay de poder combatir la defensa del Barcelona, tan en línea y tan adelantada, son mediante cambios de juego y cambios de orientación, como se metió el gol con Odriozola, con un cambio de orientación, por paredes o por jugadas individuales, ¿no? Yo creo que tanto Guedes, Brais o Oyarzábal en acciones individuales pueden hacer su daño o pueden provocar incluso jugadas de tarjeta que luego pueden ser determinantes de cara al final del partido. Las jugadas en paredes para poder entrar y poder salvaguardar esa defensa en línea y tan adelantada, o los cambios de juego y los cambios de orientación. Si la Real es capaz de defender juntita y defender fuerte, y luego cuando tengamos que mantener claro cómo podemos combatir, habrá algunas veces que te pueda salir mejor, otras veces peor, pero en el fútbol profesional estamos hablando de jugadores que, sobre todo la Real en el centro del campo, tiene jugadores que pueden hacer las cosas francamente bien. Yo creo que tiene su chance la Real cuando tenga el balón, si sabe un poco poder combatir las acciones hacia el Barcelona, de la defensa del Barcelona. Ya. Miguel Ángel, le he visto muy valiente yo a Dani. Mañana con Marrero, con muchos cambios en el equipo, pues es un equipo de primera. Efectivamente. Y queremos seguir adelante, ¿no? Estoy, En Copa. estoy contigo. No es un partido contra un segunda ref, ni mucho menos, en los que estás obligado a dar minutos a quienes no lo tienen, ¿no? Y la del Dense. Por ¿Qué equipo ejemplo, sacó? ¿no? Ya incluso con un segunda red te las ves y te las deseas, Osasuna va a venir a Noeta a pasar la eliminatoria. Y eso va a exigir a la Real, yo creo que lo máximo, ¿no? ¿El cambio en la portería? Pues sí, posiblemente porque el cambio en la portería, aun siendo sensible, no es determinante. No es determinante, creo. Esperemos que no sea determinante, ¿no? Pero por lo demás, yo saldría con toda la dinamita contra Osasuna. Es un equipo de primera división, viene a tu campo y va a venir a intentar pasar la eliminatoria, ¿no? Los cambios, pues, hombre, tendrá que hacer cambios, lógicamente, ver cosas, que sea un partido para tratar de arreglar los errores que haya podido ver en los 2 últimos partidos, ¿no? Corregir errores, ¿no? Para corregir errores y sobre todo ver qué jugadores pueden entrar o qué cambios puede haber para mejorar el equipo, ¿no? Pero efectivamente salir con todo. Ya. El otro día lo escuchaba Dani, precisamente a una nutricionista aquí de Irún, a Itziar González de Arriba, de esa recuperación de los futbolistas, que no suele ser tan rápida como la presumimos nosotros, ¿no? El viernes jugar y mañana volver a jugar y tener ya las piernas frescas.
Peor lo va a tener los jugadores del Madrid o los jugadores de Barcelona y tal, que tienen enseguida partido, pero vamos a tener jugadores frescos para poder jugar mañana un partido de alto nivel. Sí, yo quiero creer que sí, por lo menos, por lo que digo, este fin de semana contra el Getafe, Zubeldia, Gorrotxategi y Barrene, que yo creo que van a ser, son 3 jugadores importantes dentro de la plantilla, por ejemplo, no han sido titulares, por lo tanto, doy por hecho que contra Osasuna, yo creo que es bastante probable que sean titulares. Entonces, yo creo que vamos a ver una Real bien, la verdad, haciendo un buen partido. Oyarzabal, ya digo que yo lo veo un poco cansado, la verdad, es normal al final. Antes de terminar el año estaba lesionado, llegó a la última jornada así asá. No sé yo si tampoco ha tenido la capacidad de recuperarse del todo Oyarzabal y está del todo fino. Pero mira lo que decía Joseba, que la Real es otra con Oyarzabal y sin Oyarzabal. Sí, y en eso Entonces... no se equivoca. Y en eso no se equivoca. Eso es así. Oyarzabal en la Real es capitán general para todo, para los goles, para el juego y para todo lo demás. Por mucho que estuviese fallón, tiene que jugar sí o sí. Muy bien, pues hacemos una última pausa antes de terminar. Vamos al restaurante Aratz y enseguida me votáis a los 3 mejores del otro día en Getafe. Itxasoaren egarri lau haizetara egan Bera dabil airean, ahotan dela herritan, zuetelean. kalearen bizia, herri honen irria, euskararen txantxangoria. Recordar primero que en esta clasificación sigue Ander Barrenechea, primero con 65 puntos, le sigue Oyarzabal con 52 y tercero ahora ya es Guedes, que tiene 33 puntos tras superar la pasada jornada a Gorrocha, que suma 31 y que no pudo jugar frente al Atlético de Madrid. ¿Vuestros votos esta semana, Dani? Pues yo le voy a dar los 3 puntos a Bryce, tanto por el gol y porque creo también que durante la hora que estuvo en el terreno de juego, pues la Real estuvo mejor que en la media hora que él no estuvo. Le voy a dar 2 puntos a Sergio Gómez porque me gusta mucho la variante esta de jugar mucho más arriba de lo que venía jugando hasta ahora. Y le voy a dar 1 punto a Aramburu, ya que metió el gol en el final, pero es verdad que en el gol en contra pues no estuvo muy acertado el romper el fuera de juego. Miguel Ángel. Pues yo los 3 puntos se los daría a Ataque. Creo que demostró intensidad, claridad y sobre todo se echó el equipo encima cuando había que meter el segundo gol. 2 puntos se los daría a Sergio, creo que hizo un partidazo. Y 1 punto a Turrientes. Muy bien. ¿Y José Luis? Yo le daría 3 puntos a Sergio Gómez, estando totalmente de acuerdo con Dani. Cuando más adelantado en el aspecto ofensivo hay que sacarle mucho rendimiento porque es un jugador que ofensivamente es francamente bueno, aunque tiene sus carencias en el aspecto defensivo. Pero bueno, 3 puntos para él, 2 puntos para Turrientes, porque creo que tiene muchísimo mérito después de llevar 2 años como lo está llevando y ser capaz de jugar en 2 partidos seguidos a un nivel francamente alto, y 1 punto para Cubo. Yo creo que no cambia nada la clasificación porque había mucha diferencia de puntos y sigue, en este caso, pues Barrene primero y Arzabal segundo y Guedes sigue siendo el tercero. Pues con esto vamos a terminar hoy. Recuerden que esta semana, mañana jugamos contra Osasuna en Anoeta a partir de las 9, la misma hora que el próximo domingo, día 18, cuando vamos a recibir al Barça en Anoeta, que este fin de semana ha conseguido la Supercopa en Arabia al imponerse al Real Madrid de Xabi Alonso, por cierto, y haciendo aunque sea menciona este partido, José Luis, ¿qué te pareció? ¿Viste el partido? No vi el partido. No viste. ¿Tú, Miguel Ángel, Sí, lo vi, fue un partidazo. La verdad, fue un partidazo con 2 equipos con un potencial tremendo, ¿no? Y bueno, y el Madrid se ve que tiene jugadores que cuando están enchufados y quieren jugar, pues son muy, muy complicados, pero el Barça también tiene un equipazo, ¿no? Dani? Y el portero, destaco el portero también, ¿no? A García, que es medio equipo ahora mismo. Yo Sí, creo que es mucho. va a poner, yo creo que ahí nuestro seleccionador nacional va a tener... Sí. Ayer oía yo que con este portero el año pasado el Barça hubiese ganado la Champions. Le hubiese ganado a Luis Enrique. Yo creo que era mucho decir, pero Sí, no sé, mucho pero decir, a ¿no? ese Pero nivel estaban hablando. Parece que le va a comer la tostada a Remiro, ¿no? Tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta. Debería. Yo creo que lo que debería. pasa es que no sé si solo es a Remiro o es también a Unai Simón. Alguno más. Sí, porque Raya está muy potente en el Por Arsenal eso y te está digo, jugando... y Unai Simón es ahora yo creo que en este momento puede ser el más flojito. Igual puede pagar la crisis que está pasando el equipo, ¿no? El Atlético. Sí. ¿Tú viste el partido? Yo conseguí ver la segunda parte, no vi la primera, la verdad, así que tampoco podría hacer una valoración muy...
Muy bien, pues nosotros la próxima semana, la víspera de San Sebastián, volveremos a estar. Ya veremos si en la Sociedad Gastronómica, porque ya lo saben, la Sociedad Gastronómica tiene tamborrada, tiene cena víspera de San Sebastián. Vamos a ver si podemos estar allí. Si no, visitaremos otra vez este plató de Egunon Televista aquí en Irún. Y vamos a ver qué sucede mañana en Anoeta, en principio frente a Osasuna en la Copa, y si conseguimos pasar ya a esos cuartos de final. Feliz semana a todos. En la semana previa del día de Donosti, si es ganando a la Real, y si es viendo ganando a la Real, tanto en Liga como en Copa, pues mejor que mejor. Así es que, feliz semana.